La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Es una alegría saludarte también hoy. Es una alegría saludaros a cada uno de vosotros. Hoy estamos a martes 10 de enero y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. ¿Por qué Jesús se estableció en Cafarnaún? Vamos a escuchar en el Evangelio de hoy que dice que Jesús se estableció en Cafarnaún. ¿Qué significa en nuestro tiempo? ¿Cómo aplicar a nuestra vida de hoy en día ese establecerse en Cafarnaún? ¿Qué significa la sinagoga? ¿Por qué Jesús iba a la sinagoga? ¿Qué tenemos que hacer nosotros que sea parecido a cuando Jesús iba a la sinagoga? ¿Por qué Jesús expulsaba a los demonios? ¿Por qué tenía ese poder? ¿Cómo podemos nosotros expulsar a los demonios? Algunas de estas cosas vamos a ver en el Evangelio de hoy. Marcos 1 del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y al sábado siguiente Jesús entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Entonces comienza el Evangelio diciendo: Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún. Bueno, os he dicho que el Evangelio decía que se estableció en Cafarnaún y no es en este Evangelio en el que lo dice. Dice que entraron en Cafarnaún, aunque no que se estableció allí, pero de hecho sí. Jesús se estableció en Cafarnaún. ¿Por qué se estableció Jesús en Cafarnaún? Jesús se establece en Cafarnaún porque era un lugar desde el cual podía predicar muy bien el Evangelio y darlo a conocer a todo Israel. Cafarnaún era una ciudad que estaba en la costa del mar de Tiberíades, que es lo mismo que el lago de Genesaret. Ese mar, que en realidad más que un mar es un inmenso lago, pero ellos lo llamaban mar,
Ahí es donde pescaban Pedro, Santiago, Juan, Andrés y todos los demás discípulos, que eran pescadores la mayoría de ellos. Ese era su lugar de pesca y donde se ganaban la vida. Y en Cafarnaúm vivía Pedro y su hermano Andrés. Entonces Jesús se establece en Cafarnaúm porque era una ciudad que estaba en la costa del mar de Galilea y era un nudo comercial. En Cafarnaúm se juntaban varias rutas comerciales. Diríamos que era un nudo de carreteras, diríamos hoy en día. Y ahí se reunían muchísimas personas de muchísimos lugares. Y desde ahí los comerciantes iban hacia el norte, hacia el país de Siria y hacia todo el norte de Israel, iban hacia el sur, hacia Judea, iban hacia Egipto, iban hacia el mar Mediterráneo. Entonces, cuando Jesús predica el Evangelio en Cafarnaúm, cada palabra que dice tiene una gran resonancia, porque como hay personas allí de tantos lugares, lo que Jesús dice y los milagros que hace, luego todos los que lo ven o lo escuchan lo cuentan. Y entonces el Evangelio tiene un gran poder de difusión. Además era un lugar desde el cual él podía salir fácilmente a sus misiones evangelizadoras en toda la comarca. Como tenía buenas comunicaciones, desde allí podía ir a muchos otros lugares a predicar el Evangelio. ¿Qué significaría hoy en día establecerse en Cafarnaúm? Significaría que nosotros podemos buscar los lugares idóneos o las circunstancias idóneas para que el anuncio del Evangelio, el anuncio del amor de Dios, llegue al mayor número de personas posibles. Hoy tenemos un Cafarnaúm que es Internet. A través de Internet podemos difundir rápidamente el anuncio del amor de Dios, porque es un medio de comunicación accesible a todo el mundo. Es un medio de comunicación que no hace falta tener mucho dinero para disponer de él y para tanto poder ver lo que se dice como decir uno cosas a los demás. Pero no solo Internet es Cafarnaúm, es toda aquella circunstancia en la que se puede anunciar el amor de Dios a muchas personas. Tu Cafarnaúm puede ser tu trabajo, porque en tu trabajo puedes encontrarte con muchas personas a las que puedes anunciar el amor de Dios. Tu Cafarnaúm puede ser la universidad donde estudias o donde trabajas. Tu Cafarnaúm puede ser tu grupo de amigos. Puede ser las actividades de ocio que realizas, los deportes. Lugares y circunstancias en los que te encuentras con muchas otras personas a las cuales les puedes hablar de Dios, del amor de Dios. Busca tu Cafarnaúm, es decir, si tú te has encontrado profundamente con el amor de Dios, si a ti los mensajes de la Reina de la Paz te han cambiado la vida, tú tienes que buscar
la mejor manera posible de anunciar eso a cuantas más personas mejor. Porque una persona que se ha encontrado con el amor de Dios, una persona a la que el amor de la Reina de la Paz le ha cambiado la vida, no se lo puede guardar en su corazón, tiene que anunciarlo, tiene que comunicarlo, tiene que compartirlo, porque diríamos que le quema dentro, no se lo puede guardar. Vamos a pedir mucho que en nuestro grupo de oración todos tengamos ese fuego, esa necesidad de compartir con los demás. Podéis pedirnos material de evangelización. Nosotros, precisamente el material de evangelización está pensado para daros medios fáciles para hablar a los demás del amor de Dios a través de la Reina de la Paz, porque puedes darle una estampa y ya de ahí surge una conversación. Puedes regalarle un libro, puedes darle un DVD, un rosario. Está pensado para eso. También utilizad nuestros programas, como os hemos dicho en otras ocasiones. Cuando veas un programa, si el Espíritu Santo te pone en el corazón, mira, este programa le puede ayudar a esta persona, envíale un enlace de ese programa y dile, mira, a ver si te gusta este vídeo, este programa, escucha lo que dice, que creo que esto es para ti. No tenemos que tener vergüenza ni pereza de pensar cómo puedo hablar a los demás del amor de Dios. ¿Cómo puedo darles a los demás un signo para que su corazón se abra? Luego, Jesús estaba en Cafarnaún y dice que entra en la sinagoga a enseñar. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga serían lugares que ya son propicios para hablar de Dios, que están pensados para eso. Por ejemplo, cuando nos reunimos en nuestros grupos de oración, cuando nos reunimos en nuestras parroquias, ahí ya son lugares en los que se espera que hablemos de Dios y no resulta extraño hablar de Dios. Por lo menos no debería resultar extraño hablar con las personas de la parroquia o del grupo de oración de Dios. Para eso es la parroquia, para eso es el grupo de oración. Pero atención, que en la sinagoga, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, también hay que predicar, también hay que hablar a los demás, porque si ninguno compartimos, si ninguno hablamos del Señor, de lo que hace en nuestra vida, de lo que llevamos dentro, entonces al final estamos en nuestras parroquias y en nuestro grupo de oración y nuestras conversaciones son las mismas que las que tienen las personas que no conocen el amor de Dios y que no practican la fe. Eso tenemos que evitarlo. La familia a veces es Cafarnaún, a veces es como la sinagoga, a veces es un lugar propicio para hablar de Dios, a veces es un lugar difícil para hablar de Dios. Así que vamos a escuchar unos consejos que nos da la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 18. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros
y a todos. Estad siempre alegres, sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. ¿Cómo puedo hacer para evangelizar en los lugares difíciles, a veces incluso en mi familia? No fuerces las cosas. El Evangelio no se puede imponer, solamente se puede ofrecer, proponer, porque debe ser aceptado libremente. A veces, la Reina de la Paz nos ha tocado tanto el corazón, nos ha cambiado tanto la vida, que nos hacemos muy fogosos y entonces estamos presionando a los demás y a veces creamos situaciones de tensión en nuestra familia porque estamos constantemente presionando a los demás para que se abran a la fe. Eso no es bueno. Así no conseguimos nada. Entended bien esto. Si a ti los miembros de tu familia te presionan para que no vivas la fe, en eso tienes que serenamente, pero mantenerte firme. Tú vive la fe. No te dejes coaccionar por aquellos que no quieren que vivas la fe. Pero no pases a la ofensiva, es decir, no presiones tú a los demás para que vivan la fe. No, invítales y sobre todo haz que deseen vivirla al ver tu ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses lo que hemos leído. Que nadie devuelva a otro mal por mal, esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros y a todos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Si tú vives así, tu vida será un ejemplo que atraerá a los demás. Y mira, el ejemplo parece que no hace nada, parece que los demás no te hacen caso, pero no creas que es así. El ejemplo tiene una fuerza inmensa para cambiar a las personas, inmensa, pero tienes que ir poco a poco. Acuérdate que Dios va poco a poco, que es muy paciente. No fuerces las cosas, que por querer ir deprisa retrocederás. Ve poco a poco con tus familiares, dale sobre todo ejemplo de amor, de paz, de alegría, y así irás ganando sus corazones para el Señor. Luego también os queríamos decir, no os dejéis engañar por la tentación del enemigo de dejar vuestros grupos de oración, vuestras parroquias. A veces habéis conocido el amor de la Reina de la Paz, sus mensajes, y decís, en mi parroquia no creen en esto, en mi grupo de oración no creen en esto, me es difícil hablar de ello porque no lo acogen, no lo quieren, voy a dejar mi grupo de oración, voy a dejar mi parroquia. En principio no es una buena decisión, porque lo que muchas veces Satanás quiere es que te quedes solo en tu fe, que no tengas hermanos y hermanas con los que poder vivir tu fe, para así debilitarte y luego derribarte. Puede haber casos excepcionales en los que esta norma no se cumpla, puede ser, pero como norma general no tiene uno que dejar ni su parroquia ni su grupo de oración por haber conocido a la Reina de la Paz. Si no te dejan hablar de la Reina de la Paz, ten paciencia, poquito a poco lo irán acogiendo. Ve despacito, pero no lo dejes, porque tus hermanos te necesitan a ti
y tú necesitas a tus hermanos. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús expulsó a un demonio con poder. En el programa de hoy de Conversando con Dios, en este martes, vamos a realizar una oración de liberación para pedir al Señor que expulse a Satanás, y vamos a leer un mensaje de la Reina de la Paz. Vamos a orar con un mensaje de la Reina de la Paz en el que ella nos aconseja sobre esto. Nos vemos también con Aránzazu en el programa de hoy de Escuela de Amor. Que nuestra Madre bendita te llene de bendiciones, que el Señor te bendiga en este día, querido hermano, querida hermana.